Buen día, compañeros. A nuestro grupo le correspondió la exposición de la teoría social. Mis compañeros son Ulises Vera, Alberto Mateos y la compañera que les habla, Lady Lozano. En los últimos siglos la humanidad ha tenido cambios acelerados debido a las nuevas concepciones que se tienen del significado de sociedad, de las inconformidades y revoluciones que han marcado la nueva historia, de los grandes avances tecnológicos que han achicado el planeta y lo han interconectado de forma dramática, produciendo un proceso de integración en los ámbitos político, social, cultural y económico, convirtiéndolo a su vez en una aldea global, llamada globalización, y de paso ingresando un nuevo poder aparte de los ya existentes como son el poder político, judicial, religioso y económico, y tal vez el más poderoso que los anteriores, el poder de los medios de comunicación. Hoy todos sabemos que estamos viviendo una cultura desechable, donde todo lo importado pareciera tener más valor y hasta nos dejamos embaucar por ideologías o esquemas teóricos de economistas sin patria, que solo buscan el bienestar de unos pocos en desmedro de muchos, dejando una estela de incomprensiones, amarguras y odiosidades, pues cada día se ven más distantes las formas del buen vivir y en donde la equidad y la justicia pareciera ya no existir. Bueno, para poder comprender mejor la realidad anteriormente mencionada, y como todos sabemos, la teoría social es la ciencia encargada de estudiar los fenómenos relacionados con la actividad y la sociedad humana. A continuación, se han escogido algunas teorías de diversos autores que han hecho aportes significativos a la sociología general, es decir, al núcleo estratégico de premisas, proposiciones y argumentos que articulan el saber sociológico. Con los cambios que ha tenido la sociedad, aparecen nuevas teorías sociales que intentan interpretar las nuevas relaciones existentes entre las personas. Y como lo afirma Schultz, se suponen abstracciones en la escena de la acción social desde el sentido común, involucrando los motivos reales a partir del pasado para develar los por qué, y desde el futuro para averiguar los para qué, sin olvidar el conocimiento del mundo en su gran mayoría se realiza desde un origen social y no particular, dándole esto un carácter intersubjetivo. Otra teoría social es la propuesta por Jesús Martín Barbero en su obra de los medios a las mediaciones. Allí presenta a la masa como un actor importante en la nueva sociedad, como clave en las democracias modernas. Y aquí el Estado se caracteriza por la centralización realizada desde dos tipos de integración. Una integración horizontal caracterizada por una especie de unidad nacional en donde en la idea de patria predomina lo público sobre lo particular. Y hay una integración vertical caracterizada por una autoridad central. Este Estado se hace eficaz de dos formas. La primera es mediante la transformación del sentido del tiempo, imponiendo nuevos ciclos en la vida de las personas, tales como ciclos de producción, por un lado, y por el otro lado, fiestas periódicas para descargar las tensiones ocasionadas por dicha producción. La segunda se hace con la transformación del modo de transmisión del saber. Este se hace a partir del establecimiento de la escuela, encargada de realizar una enseñanza para el inicio de la vida productiva y transmitir la moralización, apoyada eso sí, con una cacería de brujas. También en esta nueva sociedad aparecen movimientos sociales gracias en parte a la urbanización y a la cercanía del pueblo con el arte, producto en parte por los medios de comunicación masivos. Y en este caso en América Latina gracias al cine mexicano, al radioteatro argentino, a la incorporación de la música negra en Brasil y a la utilización de la prensa por movimientos de izquierda. Y es allí donde hay una mediación, cuando el poder de audiencia toma importancia para configurar su propio mundo. Otra teoría que traigo a colación, y no menos importante que las anteriores, es la teoría postcolonial.
En esta se analizan los patrones que nos deja el poder de la época colonial, la racionalización, el conocimiento eurocéntrico y la interiorización. Estos son orientados hacia las instituciones sociales, los esquemas mentales y también hacia la vida cotidiana, creando unos esquemas de pensamiento y con ello creando tres ámbitos diferentes. Primero, desde el poder, con la superioridad de raza. Segundo, desde el saber, una ciencia moderna eurocéntrica, ampliando con esto la brecha entre los países del primer, segundo y tercer mundo. Y por último, desde el ser, que es la negación de sí mismo. Cabe anotar que lo anterior lo logra basado en dos dimensiones. Primera, el discurso colonial. Son signos que inducen a la imposición de conocimiento, disciplina, valores y comportamientos. Y la segunda dimensión, la ontológica, que es estableciendo modos de vida. Otra teoría que interpreta los cambios sociales es la que nos indica cómo los que ostentan el poder mantienen el control sobre la población apoyados de los medios de comunicación, creando la llamada hiperrealidad, que consiste en la incapacidad de distinguir la realidad de la fantasía. Esta teoría es propuesta por Baudrillard en su libro Simulacro e Hiperrealidad. Esta teoría indica que vivimos en la era de la simulación, donde no hay realidad ni verdad, debido a la liquidación de los referentes, en donde se construye una realidad artificial más atractiva que la propia realidad, en donde no hay división entre lo real e imaginario, verdad, escándalo, ley, transgresión, entre otras. Unos ejemplos de hiperrealidad creada son Disneylandia, Watergate, Las Vegas, Matrix, el cine, la información sobre la guerra del Golfo o la de Vietnam, en donde se presenta un juego de ilusiones para ocultar la realidad o presentar una falsa realidad utilizados como mecanismos de disuasión. Ahora la siguiente para citar a Mara Auge en su libro Los no lugares. Estos no lugares son sitios de paso en donde se pierde la identidad y la relación y se alcanza soledad y similitud, como aeropuertos, carreteras, terminales, sitios de paso. Y esto se da debido a la superabundancia de información y a la superabundancia de acontecimientos. Lo que él identifica como sobremodernidad, caracterizada esta por el exceso de tiempo, espacio y ego del individuo. El exceso del tiempo ocasiona una aceleración a la historia, quitándole el sentido a esta, ya que por la exigencia de comprender el presente se nos dificulta la comprensión del pasado reciente. El exceso del espacio ocasiona el achicamiento del planeta gracias a los transportes tan veloces y a la multiplicación de referencias imaginarias, representadas estas en la gran superposición de imágenes satelitales de publicidad y de ficción. Y el exceso del ego del individuo se da a falta de nuevos terrenos y sin grandes relatos por los que se interesa en la descripción etnográfica como texto, en donde los vínculos entre individuos pasan por las palabras, atrapados como consumidores en ecos e imágenes, llegando al extremo de que los textos reemplazan el paisaje. Siguiendo la misma línea de la globalización, la teoría de consumidores y ciudadanos de Canclini, quien redefine el concepto de ciudadanía, pasando el ciudadano de ser un representante de la opinión pública con principios ideológicos del siglo XVII a simple consumidor en el siglo XX, en donde prima la oferta y la demanda, en donde han aparecido nuevos hábitos y modos de vida creados por una sociedad consumista caracterizada por la superproducción, nuevas necesidades y lujos, el despilfarro y una predisposición al consumo. Esta nueva actitud al consumo redefine las conductas, las relaciones entre los individuos
y las estructuras mentales, dándole un nuevo valor a la cultura, en donde se aprende de acuerdo al contexto. Por tanto, se realiza un proceso sociocultural reflexivo, en donde hay apropiación muy subjetiva. En este nuevo medio, manejado por el consumo, tiene un papel importante los medios de comunicación, quienes manejan o se aprovechan de unos disparadores psicológicos como la estandarización, la necesidad, la cultura, el afecto y el estatus, y llevan a una interdependencia entre organizaciones y consumidores, en donde los consumidores se identifican con las organizaciones y a su vez las organizaciones se adaptan a las necesidades de los consumidores, necesidades que pueden ser inducidas o reales. Para Canclini, en esta época de globalización, la cultura es un proceso de ensamblado multinacional. Por último, y como consecuencia de lo anterior, la globalización de la sociedad de consumo, de la inmediatez, entre otros, surge como forma de defensa del ciudadano el tribalismo, lo que Maffesoli denomina como el tiempo de las tribus, como reagrupamiento para luchar contra la jungla de cemento, considerado como un fenómeno cultural y una revolución espiritual, declarando la guerra a Occidente, a Dios, al Estado, a las instituciones, entre otras. Estos grupos se conglomeran por creencias, tradiciones, arte, cultura, entre otros, y se articulan a su vez emociones como sentido de pertenencia, experiencias, etc. Se evidencia allí que prima lo comunitario sobre lo individual y se crea una identidad en ámbitos como deportivo, religioso, cultural, etc. Ahora, a modo de conclusión, se puede decir que la sociedad hoy en día pareciera estar fuera de órbita y perdiendo su rumbo. En cada amanecer deberían surgir nuevas ideas para hacer cambios significativos, de manera que la armonía y el buen entendimiento entre las personas vuelva a su centro y la dignidad humana recupere su sitial. Pero los tiempos han cambiado y la tecnología ha llevado a nuevos mundos, virtual y real, en donde el choque de la realidad con la fantasía produce tantos destellos alucinantes que han hecho cambiar las costumbres, las tradiciones y quizá lo más grave, hasta el sentido de pertenencia que se ha ido perdiendo por la globalización.